La Biblia, el llamado libro de libros, es la obra más difundida en la historia de la humanidad, pues ha sido traducida a más de 2500 idiomas. Es una recopilación de textos escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el año 100 después de Cristo, que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, arameo y griego, que después fueron reunidos para formar el Antiguo Testamento, donde se narra básicamente la creación del mundo del hombre y la historia de los primeros hebreos, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. Para la teología cristiana, la Biblia proviene del griego que significa libros, es la palabra de Dios, inspiración divina. Y aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores, se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su carácter, atributos y su voluntad de salvación de la humanidad. La Biblia reúne textos escritos por al menos 40 personas, cada una de ellas con distinta productividad. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió unos 13 libros, Moisés escribió los primeros 5 libros, y aunque no todos fueron recogidos por el libro de los Proverbios, el rey Salomón habría escrito más de 3000 de ellos. La Biblia tiene varias particularidades. Es un libro que sorprendentemente no presenta contradicciones, un hecho asombroso si se considera que fue escrita hace miles de años, y que en ella participaron más de 40 autores distintos. Además es un libro que es considerado históricamente exacto, pues cuando los textos del Nuevo Testamento estaban aún en plena producción, historiadores seculares, como Josefo y Tácito, ya escribían sobre los acontecimientos de la época y comparando los hechos narrados por unos y otros. La Biblia demuestra una gran rigurosidad y precisión histórica. La Biblia fue escrita antes de la invención del papel y los lápices, fue escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino, contiene casi 3.600.000 letras, casi 780.000 palabras, más de 30.000 versículos y 1.189 capítulos, siendo el Salmo el capítulo más extenso de todos. El libro más antiguo de la Biblia, como se cree, no es el Génesis, sino el libro de Job, y casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén, las excepciones son libros de Hechos, Santiago y Juan. Matusalén, quien falleció a los 969 años, fue en la Biblia el hombre más longevo en la historia de la humanidad. En Génesis también se informa de otros hombres increíblemente provectos como Adán, 930 años de edad, Set, 912 años, y Enos, 905 años, entre otros. El primer nombre femenino que Dios puso, no fue Eva, sino que Sara, Génesis 17:15, porque el nombre de Eva fue puesto por Adán. La Biblia prohíbe los tatuajes, en Levítico 19:28, se dice textualmente, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. En la Biblia se prohíbe comer carne de cerdo, no debes comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante, y es impuro para ti, no debes comer de la carne de esos animales, ni tocar su cuerpo muerto. Al contrario de lo que se cree, quien cortó el pelo a Sansón no fue Dalila, sino un hombre, ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que un hombre se lo cortase, Jueces 16:19, además. Sansón mató más personas al momento de su muerte que en toda su vida. En la Biblia, Dios solo escribió una vez, cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas de la ley. En el resto de ocasiones, inspiró a otros hombres para que escribiesen por él. En la Biblia, el arca que construyó Noé era de 3 pisos, mientras que 150 fueron los días en los cuales prevalecieron las aguas sobre la tierra durante el diluvio universal. Noé, por su parte, tenía 600 años cuando terminó de construir el arca. Y en señal del nuevo pacto entre Dios y los hombres, Dios creó una señal de la naturaleza como recordatorio, el arco iris, el cual seguimos viendo hasta nuestros días. Juan el Bautista, primo de Jesús, quien era mayor por solo 6 meses, es considerado por los teólogos como el más grande de los profetas y el más convincente, pese a que nunca realizó un milagro, y morir a temprana edad decapitado a instancias de Salomé, hija de Herodías y sobrina de Herodes, quienes lo encarcelaron por denunciar su unión incestuosa.
El apóstol Pedro, el primer jerarca de la iglesia, era casado, ya que la Biblia menciona que Jesús sanó a su suegra. Pablo, en tanto, fue el que predicó el sermón más largo descrito en la Biblia, pues lo hizo hasta el amanecer. Lucas, en tanto, no fue discípulo de Jesús sino que de Pablo, y además no era judío, sino de nacionalidad romana. En Juan 3:16 se ven los tres tiempos cronológicos, es decir, pasado, presente y futuro, pues se menciona allí, que de tal manera amó Dios al mundo, pasado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, futuro. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que el lector es bienaventurado si lo lee. En Apocalipsis 1:3 se dice bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. En la Biblia, el primer músico o padre de todos los músicos no fue David, como creen algunos, sino Jubal, hijo de Ada, según el texto bíblico, fue el antecesor de los que tocan arpa y flauta, Génesis 4:21. Aparte de Sodoma y Gomorra, existieron otras dos ciudades que también fueron destruidas con fuego y azufre, fueron Adma y Seboim, Deuteronomio 29:23. Las 30 monedas de plata, por las que Judas traicionó a Jesucristo, equivalían en aquella época a 4 meses de paga de un trabajador común. El número que más aparece en la Biblia es el 7, en el Génesis se menciona que Dios creó al mundo y al hombre en 6 días, y reposó el día 7. Mientras que en el libro del Apocalipsis se encuentran 7 iglesias y 7 espíritus, 7 candeleros de oro, 7 estrellas o ángeles, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas y 7 diademas. En Josué, en tanto, se observan 7 sacerdotes y 7 bocinas, 7 días y 7 vueltas que dio el ejército israelita el último día del asedio, cuando Dios derribó los muros de Jericó. En ese mismo capítulo se mencionan 7 ciudades conquistadas en 7 años. En la Biblia, la primera ciudad del mundo se llamó Enoc, y fue fundada por Caín. En Génesis 4:17, se dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ezequiel emplea por lo menos 100 veces la expresión hijo del hombre, Daniel también la emplea, y Jesús se aplica a sí mismo este título 86 veces. El profeta Elías fue uno de los pocos, sino el único ser humano, que tuvo el privilegio de comer una vianda preparada por un ángel, 1 de Reyes 19:5-6, en 2 de Reyes 6:28-29. Además se narra un caso de antropofagia, comerse a una persona humana. En las Sagradas Escrituras, solo a 2 mujeres se les declara explícitamente bendita. Una de ellas está en el Antiguo Testamento, Jael, mujer de Heber, Jueces 5:24, y la otra es María, madre de Jesús, quien aparece en el Nuevo Testamento, Lucas 1:28. La veracidad de la Biblia, que incluye también la fidelidad de Dios, es el atributo por el cual sabemos que Él es el Dios verdadero, y que todo su conocimiento y palabra son verdad y norma suprema de verdad. Su conocimiento es perfecto, y nunca se equivoca. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.